Amén. Oramos juntos, iglesia, en el nombre de Jesús. Te doy muchísimas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, porque tú has preparado este tiempo. Creemos en tus kairos, Señor, y tú has hablado a esta casa que el 21 de marzo, hoy estamos a un día 20, tú hablaste, Señor, que comenzaba el año espiritual para esta casa y es un renuevo en ese kairos tuyo, en ese tiempo tuyo, Señor. Y entiendo que estamos ahí en tu voluntad, Señor. Por eso te damos gracias y yo quiero orar por el siervo en esta hora, Señor, para que tú hables a través de su boca, Señor, que tú lo uses en esta noche. Y nosotros queremos tener los oídos físicos, pero sobre todo los oídos espirituales bien abiertos, Señor, para escuchar tu voz, Señor, y para comprender, Señor, la revelación que tú tienes para esta noche, Señor. En tu santo nombre te bendecimos. Amén, amén y amén. Amén. Seguimos orando. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. En este momento, juntos, en calidad de hijos tuyos, de casa espiritual, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias, porque tú nos has favorecido, bendiciéndonos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Gracias te damos, porque nos llamaste a ser testigos, a ser embajadores y otras funciones en el reino. Somos hijos, somos siervos, pero Señor, hay algo que nos apela mucho y es que nos llamaste a ser adoradores, a ser sacerdotes. Hay una ofrenda que se quema y arde y te rogamos que sea acepta delante de ti en Jesucristo. Que sean gratos los dichos de nuestra boca y nuestra meditación delante de ti. Gracias por esta ocasión que tú has hecho, Señor. Esta es tu casa, aquí está tu pueblo. Cada congregación tiene una historia y tú has estado con estos siervos tuyos. Te damos gracias por el ministerio de tu siervo Juan. Mi Dios, he oído la historia de este varón y ha apelado a mi corazón. Toda vida, todo hombre o mujer de Dios que se entrega a ti, que da su vida, es algo que nos apela, que nos toca, Dios mío, porque es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas gracias por él y gracias, Dios mío, por el fruto de su trabajo. Él vio el fruto de su trabajo y su alma quedó satisfecha, y su trabajo en el Señor no fue en vano. A ver aquí a tu sierva, su esposa amada, y a ver cómo los hijos espirituales, los ministros formados, Dios mío, te sirven, y el olor de vida de tu conocimiento que se ha derramado. Bendecimos tu nombre. Es el fruto de tu fidelidad que celebramos. Tú llamaste a este varón sencillo, humilde. Su recurso era el Espíritu Santo. Mi Dios, fue preparado por ti, fue enviado por ti, fue respaldado por ti. Y hoy presentamos, mi Dios, en recuerdo su ministerio y te damos gracias. Te damos gracias por el linaje que se ha formado. Te damos gracias porque la bendición más grande que tú puedes dar a un ministro como el galardonador es darle una casa firme y un sacerdocio fiel. Así como diste a Abraham una casa firme, de tal manera que todavía los hijos de Israel pueblan la tierra y millones de ellos, oh Dios, te han servido y te han honrado, y de ahí nació a través de Jesús la iglesia. Y tú le dijiste a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Le diste linaje a Abraham, no solamente de Israel, Señor, de su simiente natural, sino también de su simiente espiritual. Oh Dios, qué honra tan grande de darle un linaje, pero también fue un sacerdote fiel delante de ti. Lo mismo hiciste, Señor, con David. Le diste a David una casa firme. Y Señor, él tuvo siempre en el trono alguien que se sentó. Y cuando se interrumpió por causa de la cautividad y el pecado de Israel, tú, Dios mío, perpetuaste el linaje de David a través de Jesús. Y nosotros hemos sido incluidos en ese bendito reino, en ese bendito pacto. Gracias. David fue sacerdote fiel y sirvió a su generación.
pero también a la posteridad por su fidelidad. Gracias. Por eso evaluamos y estimamos, mi Dios, cuando tú nos das una casa firme, y tú al siervo Juan y a tu siervo le diste una casa firme, porque aquí vemos, mi Dios, generaciones que se forman, ministros, mi Dios. Aquí hay como dijo Pablo a Timoteo, hablando de su abuela, de su madre y de él, que es una tercera generación. Aquí ya hay una cuarta generación que te sirve. Eso es señal de misericordia tuya y de fidelidad, porque hay dos cosas que manifiestan, mi Dios, que una obra es tuya. Primeramente el fruto del Espíritu y después la permanencia. Muchas gracias, oh Dios. Vengo en el nombre de Jesús y bendigo esta casa. Bendigo esta casa en tu amor, bendigo esta casa en tu pacto, bendigo esta casa en tu fidelidad, bendigo esta casa en tu bendito propósito. Tú eres fiel, Jehová Dios mío, que se multiplique este linaje al norte, al sur, al este y al oeste, porque tú eres fiel. Que de los lomos de tu siervo Juan salgan ministros hasta 1000 generaciones, de acuerdo a tu pacto bendito. Mi Dios, que sean ministros competentes de un nuevo pacto, que tracen bien la palabra de verdad y que ni el diablo tenga nada que decir de ellos. Ministros fieles, que extiendan su frente de pedernal, su corazón de león. Mi Dios, que sean un testimonio valiente a favor del evangelio. Señor, un testimonio de integridad y de verdad. Oh Jehová Dios, que sean una referencia para otras iglesias y otros ministros. Bendice a esos niños que se forman aquí, que son educados en el reino, en el evangelio. Sean bendecidos estos niños, que crezcan amándote, que no se tuerzan. Guárdalos de esta perversa generación. Oh Jehová Dios mío, bendigo a cada familia de la iglesia. Lleva la armonía, la paz al hogar. Que sea una casa espiritual fundamentada en la familia. Mi Dios, venga tu reino sobre cada uno de ellos. Por amor a tu bendito nombre. Mi Dios, pon tu nombre, tus ojos y tu corazón sobre esta casa. Por amor a ti, oh Dios, hazlo por ti. Para que tu nombre sea muy loado, muy glorificado. Y el fruto de la gratitud, Padre, pueda añadir más gloria a tu alabanza y a tu nombre en esta casa. Señor, gracias por conocer a esta familia espiritual. Vengo a ti en el nombre de Jesús a exponer la palabra. Hago un vaciamiento de mi yo, de lo que soy como persona, de todo lo que soy en Adán. Y quiero que, Señor, sea lo del Espíritu lo que brote por mi boca. Que ninguna palabra mía, impropia, brote, mi Dios, de mi lengua, sino aquella que sea útil para edificar a tus santos. Consuela, exhorta, aviva, imparte, capacita, confirma y establece. Venga tu reino sobre todos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es fiel. Su misericordia es para siempre. Su verdad es por todas las generaciones. Por eso estamos acá. Es un gozo para mí poder estar con ustedes. Doy gracias a Dios. Pude a través del pastor Juan Carlos, pude conocer a Marcos y por Marcos conocerlos a ustedes, estar acá. Esta no es mi primera vez aquí en Córdoba. He estado aquí, creo que esta es la sexta vez. He estado con el pastor Gijena y con Rosa, son muy amados. Marcelo, es un gozo que estén aquí con nosotros. Con ellos vine aquí, yo no sé si 5 veces, no, un año vinimos 3 veces, no sé si 2 veces más. No sé si esta es la quinta o la sexta vez que he estado aquí en Córdoba. Así que me siento muy feliz, muy honrado por la gracia de Dios y conocer el cuerpo de Cristo. Me alegra ver a Víctor que hoy por ahí con sus familias. Amado, gracias por estar acá. Dios nos ha unido en amor, en fe y en propósito santo. Bien, quiero proceder a la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, después de orar por días, semanas y aún ayer que duré esta cantidad de horas, a pesar del cansancio, buscando la presencia de Dios. Desde el viernes pasado o sábado pasado no he dormido lo suficiente. Hoy pues pude dormir un poco más porque ha sido muy intenso todo, pero doy gracias a Dios que nos sostiene. ¿Están conmigo? ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? Ustedes no vinieron a escuchar a un hombre hablar, sino a Dios a través de alguien. Puede ser cualquiera. Si Dios habló una vez por una burra, puede hablar por mí, ¿no?
Muy bien, Hebreos capítulo 3, ¿lo tiene? Muy bien, vamos a la palabra. Dice aquí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Por tanto, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Que hay una invitación de parte de Dios a través de el apóstol que escribió esta epístola. Como dice aquí, nos llama a todos participantes del llamamiento celestial. Después de Dios salvarnos en Cristo Jesús, la segunda honra es que nos tuvo por fieles a todos, llamándonos al ministerio. Hay quienes fuimos llamados a dedicarnos completamente a Dios, pero todos los santos creyentes son ministros de Dios, son testigos de Dios, son embajadores de Dios, son sacerdotes de Dios. Amén. Y aquí dice que somos participantes del llamamiento celestial y nos hace un llamado a considerar, a mirar, a evaluar, a poner a Jesús como el ejemplo, como el prototipo de lo que es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Noten cómo califica el apóstol a Jesús como el apóstol en dos, dice que lo consideremos en dos aspectos, como apóstol. Sabemos lo que significa el llamamiento apostólico. Los apóstoles son padres espirituales, son fundamentadores en el reino de Dios. Y el sumo sacerdote era superior en cuanto al sacerdocio, la ofrenda y la adoración. Quiere decir, el mayor entre todos. Que miremos el ejemplo de Jesús en su oficio como apóstol y en su oficio como sumo sacerdote. Y aquí hay un contraste entre Jesús y Moisés. Naturalmente, es parte de lo que expone el escritor en esta epístola, capítulo 1, que Jesús es superior a los profetas, después que Jesús es superior a los ángeles, después que Jesús es mayor que Moisés, después capítulo 4 que Jesús el reposo que Jesús da es superior al sábado y a la entrada a Canaán como reposo. En el capítulo 5 Jesús es superior como sumo sacerdote, y así sigue exponiendo a Jesús como superior en todas las cosas. Y entonces aquí habla de Jesús como fiel en la casa de Dios como hijo, y lo contrasta con Moisés como fiel en la casa de Dios como siervo. Y dice, aquí me llama la atención, porque dice, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, porque mayor, dice aquí, mayor es el hijo de la casa, el que hace la casa, que el que sirve a la casa. Jesús es superior porque Él es el autor de la casa, el dueño de la casa, y es el hijo de la casa. Ahora, no podemos restar importancia que Moisés como siervo fue fiel a Dios. Quiero subrayar dos cosas acá. Primeramente, que se nos hace un llamado a mirar a Jesús como, versículo 2, que fue fiel al que lo constituyó. Fiel aquel que lo constituyó. En el capítulo 5 dice que nadie toma la honra sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Y dice que aún Jesús fue llamado por Dios.
y glorificó a aquel que le llamó. Jesús fue llamado por Dios igual que Aarón. Fue llamado, capítulo 2 en los Salmos dice que Dios dio un decreto y le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando como descendiente de la casa de David. Y en el Salmo 110 dice: tú eres sacerdote para siempre. Así que Jesús toma la honra y por eso honró a Dios y glorificó a Dios en su llamamiento, porque Jesús entendió que el que lo constituyó fue el Padre. Está hablando de Jesucristo hombre, Jesucristo como el hijo de David, Jesucristo como la simiente de Abraham, Jesucristo como el sustituto, el representante de la humanidad, Jesucristo hombre. Porque una cosa es Jesucristo, hijo de Dios, y una cosa es Jesucristo, el representante del hombre. Es una misma cosa, pero es la fusión de las dos naturalezas. Y yo quiero que ustedes vean aquí que la motivación de Jesús para honrar al Padre fue que el Padre lo constituyó. Jesús tenía claridad a quién servía y por qué servía. Como Moisés fue fiel a Dios, porque fue Dios el que le constituyó, fue Dios el que le honró. Y entre tantas personas a quienes tenemos y debemos honra y honor, la persona más importante, donde debe estar toda nuestra honra y consideración, es aquella que nos constituyó, que nos honró, que nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio y en el caso de la iglesia, hacernos casa espiritual. Nosotros, como todos nosotros, estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Éramos huérfanos, ahora tenemos un Padre. Ahora hemos tomado nombre de Él, porque en Él toma nombre toda familia, toda patria, en los cielos y en la tierra. Nosotros éramos extranjeros, advenedizos, ni siquiera éramos bastardos, éramos menos que nada. Pero el Señor nos compra y nos redime en el Hijo y nos hace hijos. Ahora tenemos a Dios como Padre, a Jesucristo como hermano mayor, y nosotros todos los pequeñitos que somos parte de una casa espiritual. Amén. Somos parte de una casa espiritual. Y aquí dice que somos la casa. Tal casa sois vosotros, dice. Tal casa sois vosotros. Entonces, en una casa, en aquellos días, vamos a comenzar por lo inferior, había jornaleros. En una hacienda, en una casa antigua, estaba el padre, estaban los hijos, estaban los jornaleros, los hijos, los siervos, los jornaleros. El padre, los hijos, los siervos, los jornaleros. Ilustrando, los jornaleros eran aquellos que trabajaban por un salario. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo que dijo, se sentía tan indigno que decía, cuando estaba en la posilga, me levantaré, iré a mi padre? Los jornaleros en la casa de mi padre son tratados con dignidad. ¿Cuántos saben que Dios a todos los tratan con dignidad? Y él dijo, yo me levantaré, que me considere como un jornalero. Ahora, un jornalero era alguien de afuera que no era de la casa, que venía por un jornal a trabajar en la casa. Jesús, cuando habla en el contexto del trabajo pastoral, no solamente estoy hablando de los pastores, habla de que a los asalariados no les importan las ovejas. Ninguno de nosotros hemos entrado al reino de Dios como jornaleros. No somos personas de afuera que hemos venido a trabajar a la casa del Señor por una recompensa. Tristemente hay muchos que se comportan como jornaleros, trabajan por recompensa. Y muchos en la iglesia motivan a la gente a servirle a Dios por una recompensa. Y muchos somos
muchos dependemos de incentivos para servir al Señor. Pero el apóstol Pablo dice que aunque en la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, él dice solamente hay un motivo: el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos obliga. Cuando usted es motivado por usted depende de un incentivo para servir al Señor o de un jornal, usted no es considerado como parte de la casa. Es muy común cuando ustedes ven personas que adiestran animales. Por ejemplo, usted va a Florida, hay un lugar que se llama SeaWorld, donde hay show, espectáculos de delfines y ballenas. Y entonces cuando la persona, el entrenador da una instrucción a un delfín o a una ballena, él se sumerge y viene y abre la boca y le echan pececitos en la boca. Y entonces le da la orden y por incentivado a ese delfín por el regalito, o es una recompensa, va y hace otra maniobra y le dan otro poquito y vuelve de nuevo, pero cada vez que hace algo viene mi recompensa. Le echan pececitos en la boca. Si es una besita, y le hacen cualquier cosa, y la besita hace una maniobra y le meten una semillita en la boca. Hay cristianos que si no le meten algo en la boca no funciona. Adoran y se le motiva así. Si usted viene al culto, que mire, que venga a buscar el gozo del Señor. Va a venir el evangelista fulano, venga hermano, no se pierda esto. Y si no vino, de lo que se perdió. Siempre estamos incentivando a la gente a algo. En otras palabras, estamos nosotros formando jornaleros. Que Cristo te sana, que Cristo te da, que Cristo te hace. Yo no estoy diciendo que no hay promesas. Estoy diciendo que esta no debe ser nuestra motivación. No trabajamos por salarios. Nosotros somos hijos. Somos hijos, herederos y coherederos de las riquezas de la gloria de los santos en luz. Dios es nuestro Padre. Y también somos siervos en la casa. Porque eso es un tipo de relación. Así que ya saben lo que es un jornalero. No somos jornaleros. Somos hijos de Dios. En la relación de familia, Dios es el Padre, Jesucristo el hermano mayor, nosotros los pequeñitos. Diga, yo soy un pequeñito en la casa de Dios. Amén. Y como hijos, dice, como hijos herederos de las riquezas de la gloria. Los esclavos en aquellos días no podían decir Abba, que significa dar y papacito. Dice Pablo, solamente los hijos pueden decir papito o papacito, porque es un diminutivo. Abba es un diminutivo, papacito, papito, daddy en inglés. Los esclavos no podían decir así, solamente los hijos. Y los hijos no solamente eran herederos, tenían acceso al Padre, tenían una relación con el Padre. ¿Correcto? Muy bien. Los siervos, muy bien, los siervos eran comprados o redimidos. En aquellos días había dos maneras de ser señor. Cuando usted compraba a alguien, usted era señor de esa persona. Cuando usted libertaba a alguien en una batalla, usted lo libertaba, esa persona era un botín suyo. Y por ser botín ya le pertenecía. Cristo es Señor de las dos maneras. Nosotros estamos en la casa del diablo. Jesús como el fuerte entró a la casa del hombre fuerte o valiente, el diablo, lo ató. Primeramente lo ató. ¿Cómo lo ató? Pues muriendo, le dijo a la muerte, muriendo, haciendo ese pecado, venció el pecado. Y muriendo, le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. El diablo gobernaba con dos armas, el pecado y la muerte. Cristo en la cruz le quitó la primera arma, el pecado. Él no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Y haciendo ese pecado, nos libertó del pecado. Y muriendo, nos libró de la muerte. Muerte, yo soy tu muerte. Él ató al diablo de esa manera. Y entonces, después que ató al diablo, nos rescató a nosotros. Nos liberó del yugo opresor de Satanás.
Ya no somos siervos del reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de la luz. Por consiguiente, somos siervos en ese tipo de relación. Como padre, porque somos una familia. Como siervos, por esas dos cosas. Porque nos libertó del yugo de Satanás y porque nos compró con su sangre. Por esas dos razones, nosotros le pertenecemos al Señor. Y por eso trabajamos en la casa de Dios, como siervos de Dios. Es un tipo de relación. Eso significa que somos mayordomos, somos administradores de la casa del Señor. Amén. Muy bien. Entonces ya dijimos que no somos jornaleros, no trabajamos por un jornal. Pero sí somos hijos y sí somos siervos. Ahora, ¿quién fue que nos constituyó? Aquí habla de ser fieles a aquel que nos constituyó, que nos puso, que nos estableció. Ahora, habla de fidelidad, de ser fieles. Les hablo a ustedes porque ustedes son una casa espiritual. Aquí hay ministros, todos hemos sido constituidos por Dios. Ustedes y todos nos hemos convertido en casa de Dios. Ahí dice, tal casa sois vosotros. Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, la casa grande de Dios. Amén. Ahora, en el libro de Malaquías, el Señor dice, reclamándole a su pueblo, si yo soy padre, diga, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque eso me enseña a mí, escuchen, que lo que el padre en la relación reclama del hijo o demanda del hijo es honra. Por eso Jesús siempre honró al Padre en todas las cosas. Al final vamos a hablar de Jesús, porque aquí dice que consideremos a Jesús como apóstol, como hijo de la casa. Jesús en todo honró al Padre. Vamos a ver un poquito al final de qué manera Jesús, pero sabemos cómo Jesús honró al Padre, en todo era el Padre. El Padre estaba contento con él. 3 veces descendió, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque siempre honró al Padre. La primera palabra de Jesús que se conoce en la Biblia fue a los 12 años cuando María y José se perdieron en el templo o en la fiesta. Porque decimos que Jesús se perdió. Jesús nunca se perdió. María y José estaban perdidos. Porque Jesús estaba en el templo. Y en el templo nadie se pierde. Estaban perdidos en la fiesta. Sus primeras palabras fue, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Sus últimas palabras en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo, consumado es, pero antes de morir dijo, ¿qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando María Magdalena vino preocupada por su cuerpo y amaba mucho a María Magdalena, dijo, no me detengas, todavía no he ido al Padre. En todo Jesús honraba al Padre como hijo. Entonces se espera que un hijo honre al Padre y tenga, eso es lo que demanda el Padre, porque el Padre nos engendró y de esa manera engendrándonos nos constituyó. Nadie ha constituido hijo, todos nacemos, todos para ser hijos tenemos que nacer y nosotros hemos nacido a una esperanza viva por el Evangelio. Hemos nacido de Dios, hemos salido del vientre de la misericordia de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, si soy padre, si me llamáis padre, ¿dónde está mi honra? Y dice, y si soy el Señor, ¿dónde está vuestro temor? ¿Dónde está el temor que me tiene? Eso quiere decir que el siervo le debe temor reverente a su Señor. En nuestra relación hijos, padre, lo que Dios demanda es honra. En nuestra relación, siervos, Señor, el Señor demanda que le temamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí habla de Moisés. Dice que Moisés fue fiel a Dios como siervo. Y Jesús fue fiel como hijo. A mí me llama mucho la atención que el escritor aquí no está diciendo algo que se originó en él.
No tengo el tiempo para buscar, no quiero que ustedes se desvíen, pero esto lo dijo Dios de Moisés en Números 12:7. Dios dijo que Moisés era fiel en toda mi casa, dice. Él está citando a Moisés en Números 12:7. Y lo que me llama la atención aquí es cuando Dios lo dijo. Dios dijo esto cuando María y Aarón murmuraron a Moisés. En ese contexto, fíjense, que María y Aarón, los dos hermanos, por envidia, por celo, murmuraron a Moisés. Y Dios dice que se enojó con los dos. Y para honrar a Moisés dice: yo voy a levantar profetas entre vosotros. A ellos les voy a hablar a través de sueños y visiones. Pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Y dice: porque ha sido fiel en toda mi casa. Números 12:7, estoy parafraseando. Quiere decir que cuando murmuraron a Moisés, Dios salió en su defensa a decir: él ha sido fiel, él me ha honrado. No se atrevan a hablar de alguien que como siervo me ha honrado a mí. Así que Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo de Dios. ¿Verdad? Yo voy a citar por lo menos 2 ejemplos antes de llegar un poquito a Jesús. Lo que yo quiero que veamos es algo. Este mensaje se llama fieles al que nos constituyó. Y lo que quiero enfatizar es que por encima de toda honra que le demos a los hombres, porque la Biblia dice que somos deudores de honra, que a todo el que le debemos honra hay que darle honra. Pero nuestro compromiso primario es con aquel que nos constituyó. Si yo me detengo aquí a hablar de la gracia que significa haber sido constituido, Dios elige lo vil, lo menospreciado, lo que todos desechan, lo que nadie quiere, y derrama su gracia. Como digo yo, muéstrame a un hombre o una mujer que esté lleno de gracia, y te voy a decir quién era antes. Era menos que nada. Así que no tiene nada de qué jactarse. El que entiende la gracia siempre se va a sentir deudor. Siempre se va a sentir deudor. La gracia, mis hermanos, nos hace deudores a todos. La gracia es el don de Dios en nuestras vidas. Somos deudores a la gracia de Dios. El que donde hay orgullo, hay altivez, hay descuido, hay indiferencia, donde se trata lo de Dios como cualquier cosa, es porque no se entiende la gracia. Pero cuando usted, como dice Jesús, al que más se le perdona, más ama. El que más entiende lo que ha recibido de Dios, porque no solamente nos salvó, no solamente nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, no solamente nos reconcilió con Él y nos dio herencia con los santificados, sino que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no tienen que buscarlo, primera de Timoteo 3:15, le dice: para si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo: mientras yo tardo, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo tú debes administrar la casa de Dios. Pablo dice, primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Tuvo por fiel es lo mismo, me constituyó. Siendo yo infiel, me constituyó en el ministerio, me estableció en el ministerio. Por eso Pablo siempre su fidelidad era hacia Dios.
todo el tiempo hacia Dios. Por eso vemos la entrega de él en todas las áreas de su vida. No escatimaba nada con tal de honrar a Dios. Por eso hacía tiendas. Por eso no permitía que nadie le quitara la gloria de ser aprobado por Dios, de honrar a Dios. Y todo aquel que en realidad entiende la honra de ser puesto, de ser llamado, de ser considerado, de haber recibido esa honra tan grande de servir a Dios en su casa, eso nos va a motivar a nosotros a ser fieles a aquel que sin ser fieles nos hizo fieles en Cristo Jesús. Y nos trató como fieles, como tales, sin nosotros serlo. Ahora, hay un ejemplo que todos nosotros conocemos. Yo creo que no hay que leer la Biblia, pero quiero destacar algunas cosas acerca de José. No voy a decir nada que sea nuevo, solamente voy a destacar algo. Ustedes saben la manera como José llega a Egipto. ¿Recuerdan ustedes cómo José llega a Egipto? José llega a Egipto en la joroba de un camello. Yo me imagino que lo acostaron en la joroba y por ese largo camino solamente veía la arena del desierto. Llegó vendido como un esclavo, siendo el hijo amado de su casa. Dios en su providencia y en su plan hace que lo compre Potifar. Y la Biblia dice, escuchen, estoy parafraseando, vio Potifar a José y dice que se percató, se dio cuenta, yo sé que por revelación, de que Dios estaba con José. Él pudo leer que Dios estaba con José. Eso significa que él vio por revelación la gracia de Dios con José. Vio la gracia. Y cuando estaban allí todos los esclavos, él lo compró porque vio la gracia que había en él. Lo lleva a su casa y lo pone en pequeños servicios. Y entonces se dio cuenta que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Y dice la palabra que debido a eso, él lo puso sobre toda su casa. Eso se llama, lo constituyó. Digan conmigo, lo constituyó. ¿Qué vio Potifar en él? Vio la gracia de Dios. Y después que lo vio sirviendo, vio el respaldo de Dios en la vida de José. Y entonces confió tanto en él que lo puso sobre toda su casa. Escuchen, mis hermanos, algo aquí. La Biblia dice que no hubo nada en la casa que no lo pusiera bajo la administración de José. Dice que se desentendió de su casa. Solamente se preocupaba por comer. Todo se lo entregó. Creyó tanto en la gracia de Dios que había en él y cómo todo lo que le ponía a la mano se multiplicaba. Y vio su carácter, que lo honraba, que era sujeto. Pero lo que quiero enfatizar es que después de ver la gracia de Dios, él lo puso sobre toda su casa. Y José, atención acá, que este es el mensaje. José, como era piadoso, como era temeroso de Dios, como entendía lo que es honra, porque entendía lo que era gracia, entendía lo que es propósito de Dios con su vida, dijo, yo debo lealtad al hombre que Dios usó para honrarme en tierra extraña. Este es el instrumento de Dios en esta tierra, para que yo no sea un simple esclavo, sino que haya honra y propósito en mi vida. Entonces, le dio su corazón y su lealtad al hombre que le constituyó, de tal manera que cuando la mujer de Potifar se enamora de José, escuchen, miren lo que dice la Biblia aquí. Yo lo voy a leer aquí. En Génesis 39, 8 y 9 dice,
Y dijo a la mujer de su amo, cuando ella lo estaba tentando, atención acá, yo sé que ustedes conocen esto, pero noten algunas palabras aquí. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor, o sea Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y ha puesto, me ha constituido, ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Me constituyó, me confió su casa, todo lo que tiene. Y dice, y no hay otro mayor que yo en esta casa. Este hombre me ha honrado sobre toda su casa, me ha confiado su casa y no se preocupa de nada, porque me tiene confianza. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado absoluta confianza, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y escuchen ahora, ¿cómo pues haría yo esto tan gran mal y pecaría contra mi Dios? En este contenido, José es librado de la tentación porque su lealtad era superior a su debilidad. Su lealtad era superior a su debilidad. Porque esta mujer seguro era hermosa. Y quizás como hombre sintió atracción por ella. Pero había algo superior a cualquier apetito carnal. Y era su lealtad al que lo constituyó y le confió toda su casa. ¿Cómo voy yo a hacerle esto a un hombre que confía tanto en mí, que se desentiende de su casa y me ha entregado todo, salvo a ti porque tú eres su mujer, naturalmente? Y en lo otro que pensó fue, ¿cómo pecaría yo y haría este gran mal a mi Dios? El único hebreo que adora al Dios de Abraham, Isaac y Jacob en esta tierra soy yo. Yo soy el embajador del Dios verdadero en esta tierra. Y aunque los dioses paganos no le exigen nada moral a sus adoradores, el único Dios de los dioses antiguos que le importaba la conducta de los adoradores era Dios. Todos los demás dioses, inclusive los cultos paganos, eran inmorales. Las sacerdotisas eran prostitutas, se practicaba el sexo, era todo inmoral. O sea, toda la bajeza más grande se practicaba, porque esos dioses eran demonios. El único Dios que le importaba la conducta era el Dios del cielo, que le dice al adorador, si te vas a acercar a mí, santifícate. Si me vas a adorar, apártate del mal, porque yo soy Dios santo. Y José sabía a quién adoraba. Pero él le dio la lealtad a los dos que lo constituyeron, a Potifar en su casa y a Dios, naturalmente, que fue que en su providencia lo llevó allí y lo honró en la casa de Potifar. Ahora, ustedes saben la historia, no hay que contar la historia. Estoy enfatizando algo con relación en este contexto. A mí me ministra mucho algo cuando pasaron los 7 años de prosperidad en Egipto y vinieron los 7 años de hambre. Pasó algo muy interesante, mis hermanos, y fue que cuando al segundo año, dice la narración en el capítulo 47, no quiero leer todo el pasaje, ustedes conocen, quiero enfatizar solamente algunas cosas. Yo tengo aquí en mis notas, en el tiempo de hambre, José llegó a comprar a todo Egipto, porque llegaron a él, lo voy a decir con mis palabras, cuando el segundo año el hambre se hizo intensa, dice que todo Egipto fue al faraón, y el faraón dijo, vayan a José. Cuando llegan donde José, ellos le dicen a José, se nos acabó el dinero, ya no tenemos dinero para comprar. Dice José, bueno,
entonces yo le doy alimento por su ganado. Dijo, también, tómate el ganado y danos semillas, danos trigo, danos alimento. Y él cambió. Y llegó un momento que todo el dinero de Egipto llegó a ser del faraón, porque el dinero se acabó. Y después que se le acabó el dinero, vinieron a intercambiar el ganado. Y José compró, con la abundancia que había, todo el ganado. De tal manera que compró para el faraón, adquirió para el faraón, diga conmigo, para el faraón, todo el dinero de Egipto. Y después adquirió para el faraón todo el ganado de Egipto. Y después que se acabó el ganado, vinieron y le dijeron, no tenemos con qué comprar, ¿qué hacemos ahora? Dice, ustedes tienen propiedades. Y vinieron y vendieron todas sus propiedades. De tal manera que él adquirió todas las propiedades para el faraón. Atención acá. Y cuando se acabaron las propiedades, ellos dijeron, ya no tenemos nada. ¿Qué hacemos? Dice José, ustedes véndanse al faraón como esclavos. Y dice la palabra que todos se vendieron al faraón como esclavos. Capítulo 47 dice que todo Egipto llegó a ser del faraón. Dice que él llegó a comprar, así dice la Biblia, en el capítulo 47 de Génesis, lo estoy parafraseando, dice que llegó un momento que José compró, diga conmigo, compró a todo Egipto para el faraón. En otras palabras, José era fiel y administraba para el faraón, que fue el que lo constituyó. Cuando estuve en casa de Potifar, fue fiel a Potifar y honró a aquel que le había honrado, a aquel que le había constituido. Cuando llegó a la casa grande del faraón, llegó a administrar para el faraón. Usted en este tiempo dice, este tipo sirviéndole a un sistema. No, es que ese hombre dice, este fue el hombre que dijo, no hay nadie sabio sino este hombre. Dios está con este hombre. Y vio la gracia de Faraón que había en él. Y lo constituyó y llegó a ser padre de Faraón. Y el Faraón lo había honrado sobre todo Egipto. Y él dijo, mi trabajo es, yo trabajo para el hombre que me constituyó. Yo soy leal y fiel a los intereses de aquel que me constituyó. Eso se llama entender a quién yo debo mi lealtad. Aquel que me constituyó. ¿Cuántos han sido constituidos como casa de Dios? Pues a Dios debéis vuestra lealtad. ¿Cuántos han sido constituidos ministros de Dios? Pues al Señor debéis la lealtad. Otra cosa que me ministra en la administración de José es, escuchen que esto para mí es muy importante. Y yo aprendo como administrador de la casa de Dios. Y creo que los ministros que estamos aquí vamos a aprender de esto. Cuando la familia de José llegó a Egipto y llegó su papá, fíjense, todo el que llegaba a Egipto, el faraón lo mandaba donde José. Pero, escuchen, pero cuando llegó a la familia, él llevó a la familia donde el faraón. Él no tomó esa decisión. Él podía decir, como se dice hoy, Dios me has prosperado. Este ministerio fui yo que me he roto la cerviz. Así que Dios sabe, yo sembré, yo tengo que cosechar lo que yo he sembrado. Mi familia tiene que estar bien. Porque esto es mío acá. Yo me he dado entero acá. Y eso es bien común. Es una tentación humana. Suena lógico, ¿no es cierto? Que si yo he trabajado, pues que los míos cosechen. Y yo no estoy diciendo que eso no sea así. El asunto es que eso no es una decisión que la tomamos nosotros, sino el que nos constituyó. Entonces, ¿qué hizo José? Puso palabras y dice, vayan al faraón. Si el faraón
les pregunta así, contesten así. Digan que ustedes son ganaderos, que trabajan con ustedes. No les voy a decir que eran pastores, porque los sacaba de allí, porque odiaban a los pastores. Dice, digan que ustedes son ganaderos. Y le puso palabras en la boca. Y escuchen, amados, escuchen. Es el faraón el que le dice a José: toma a tu padre y a tus hermanos y llévalo a Gosén, a lo mejor de la tierra, y dale lo mejor a ellos. Y si son buenos en ganadería, ponlo en mi ganado. ¿Quién tomó la decisión? No José. Eso se llama un hombre que no se metía en conflictos de intereses. Para los demás, yo decido. Para mí, mi casa decide quien me constituyó. En este caso, Dios. Eso se llama un hombre íntegro. Un hombre que no exponía su administración al juicio o a una, porque alguien dice que a la apariencia de pecado, en último análisis, es pecado, porque confunde a los demás. A mí esto me ha ministrado mucho como administrador en la iglesia. Yo decido los salarios de todos, pero cuando se trata del mío, yo puedo decidir, vamos a darle tanto al pastor tal, comprémosle un auto, hagamos tal cosa, eso. Sí. Pero cuando se trata de mí, esa decisión no la puedo tomar yo. Yo aprendo con esto. Ustedes están en un tiempo muy especial como iglesia. Por eso Dios elige este mensaje para ustedes, para que ustedes sepan a quién ustedes deben su lealtad. Pasemos a otro hombre que es muy conocido por ser fiel, pero vamos a decir algunas cosas como esto, son cosas conocidas, pero destacadas ahora, vemos ciertas cosas. Muy bien, Daniel capítulo 6, ¿lo tienen? Pregunté, ¿lo tienen? ¿O no lo tienen o están mudos? ¿Lo tienen? Ok, Daniel capítulo 6, atención acá. Pongan atención aquí. Dice, comienzo a leer, Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío, escuchen ahora, oigan la palabra aquí, constituir. Dígalo conmigo otra vez. Constituir, esa es la palabra clave. Pareció bien a Darío, o sea, rey de Persia, constituir sobre el reino 127 sátrapas que gobernasen a todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Me gusta esto acá. Estos hombres, sátrapas, ¿cuántos eran? Fueron puestos para que el reino o el rey no fuesen perjudicados. Yo creo que a nosotros Dios nos constituyó también para que el reino de Dios no sea perjudicado. Estamos para defender el reino de Dios en todo el sentido. El que ama a Dios defiende su reino. Se indigna frente a todo lo malo que se haga en perjuicio del reino o del rey. Y la motivación de aquellos es que fueron constituidos. Sigan conmigo, escuchen ahora el pero. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Tenía un espíritu cómo? Díganlo otra vez, ¿cómo era el espíritu? Superior. ¿Saben qué significa en hebreo superior? Significa, esta palabra hebrea significa brillar. Quiere decir que brillaba más que ellos. Lucir de lejos. Aún de lejos se decía, este hombre tiene más que estos 120. Tiene un espíritu superior. Brilla, luce, dice lucir desde lejos, significa eminente, era eminente, como superintendente.
2 veces aquí usa la palabra superior. La otra es que él era preeminente, mayor, sublime, superior. De esta palabra viene el verbo sobresalir. Él sobresalía porque tenía un espíritu superior. Viene la palabra exceder. Él excedía a todos los demás. Naturalmente, ¿por qué brillaba más? Porque era más inteligente. Porque tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu superior es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Usted es superior. No se jacte de eso. Porque el reino que usted representa es superior. El Espíritu que usted está recibiendo es superior. Pero aquí yo veo no solamente superioridad en el aspecto de habilidad y capacidad, sino en el aspecto de corazón, en el aspecto de lealtad, de fidelidad. Escuchen, para que vean. El 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Buscaban ocasión contra Daniel en cuanto al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era como fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Gloria a Dios. Ese es el espíritu superior. Pero escuchen ahora. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Escuchen, ellos dijeron: bueno, si queremos que caiga en una trampa, ya en cuanto al rey, el hombre es intachable. Vamos a ponerle en conflicto con su Dios, porque es la única manera de hacerlo caer. Y escuchen, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. No voy a seguir leyendo, ustedes conocen la historia. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. Escuchen, mis hermanos, la estrategia de esta gente. Como Daniel era fiel al rey, dice, en el reino, en su relación con el rey como administrador, no hay falla en él. Entonces vamos a ponerlo en conflicto, escuchen, entre su lealtad al rey y su lealtad a Dios. Y como él es fiel a Darío y fiel a Dios, con este edicto él va a tener que decidir, y lo vamos a encontrar infiel. Porque decide una cosa, decide la otra, va a ser infiel. Si ora en el plazo de 30 días, pues va a ser fiel a su Dios, pero se va a meter en problemas con el rey. Si pasa lo contrario y él se somete al edicto, va a ser infiel a Dios y va a honrar al rey. A ver qué va a pasar. Pero como sabían que Daniel primeramente era un hombre de Dios y después un siervo de Darío, ustedes saben el resto de la historia. Ustedes saben que el mismo rey estaba preocupado por él. Ustedes saben cómo el Señor estuvo allí, tapó la boca de los leones y fue fiel. Pero a mí lo que me llama la atención, mis hermanos, era, miren lo que dijeron estos hombres: si no encontramos defecto en él, en su administración como siervo del rey, pongámoslo en conflicto con su Dios. Pero como Daniel era fiel a Dios, dice, lo pusieron en un conflicto entre sus dos autoridades, entre los dos que le constituyeron, Dios
y Darío, y dice, yo tengo que ser fiel al rey, pero nunca a costa de yo ser infiel a mi Dios. Un ejemplo entre los ejemplos. Pero fue fiel a Darío hasta que lo pusieron en conflicto con su Dios. Al final decidió ser fiel a Dios. Pero la palabra clave ahí fue que fue Darío que lo constituyó. Y nunca hacía nada para perjudicar el reino de Darío, porque fue Darío el que lo constituyó. Le debía lealtad a Darío. Muy bien. Quiero ver tres cosas en este mensaje como administradores de la casa de Dios. Primeramente, la fidelidad nuestra a aquel que nos constituyó. Es lo primero. Lo segundo que Dios demanda de nosotros, mis hermanos, se encuentra en Lucas 16. Vengan conmigo a Lucas 16. ¿Están conmigo en Lucas 16? Muy bien. Escuchen aquí. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, malgastaba los bienes de su señor. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Escuchen, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, dice Jesús aplicando, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es infiel, es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y me amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escuchen, amados, aquí el amo no está halagando la deshonestidad de este siervo, sino está halagando su astucia para sacar beneficio. Y Jesús lo aplica en contraste con nosotros, pero ese no es el tema. El tema mío es lo siguiente. Este hombre aquí se nos está hablando de en la casa de Dios, la administración de las cosas que Dios ha puesto a administrar en nuestras manos. Primeramente es la fidelidad al que nos constituyó, al Señor, al Padre de la casa. Ahora a los bienes del Padre, a lo que Él nos constituyó, los dones, los ministerios, en fin, todas las cosas, dinero, tiempo, talento, o talentos, tesoros, todo lo que Dios puso en nuestras manos. Ahora, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en este hombre, en este disipador de los bienes del Señor. Fíjense, primeramente, cuando a este hombre le quitan la mayordomía, él dice que mendigar no quiero,
Vamos a ver lo que es. ¿Dónde está el versículo? A ver. El 3. Entonces el mayordomo dijo, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Yo puse aquí en mis notas lo siguiente. Este hombre le daba vergüenza mendigar. Le daba vergüenza mendigar. Pero no le daba vergüenza ser infiel. Le daba vergüenza mendigar. Y si llegaba a ser un mendigo era porque era infiel. Así pasará a todos los infieles, llegarán a ser mendigos. Él administraba riquezas. Dice cavar, porque el cavar era un trabajo de siervo, un siervo común. Me da vergüenza, pero no le da vergüenza ser infiel. Le da vergüenza porque iba a ser denigrado a un trabajo inferior. Eso le daba vergüenza. Pero no le daba vergüenza ser un ladrón, porque el disipador era, él estaba haciendo tesoros para él, aprovechándose de la mayordomía de su amo para hacer sus propias riquezas, pensando en sus bienes. Muchas veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Administramos las cosas de Dios como si fueran nuestras, hermanos. Yo voy a poner un ejemplo muy simple. Muchas veces invitamos a alguien a predicar porque me invitó. Y como me invitó a mí, yo lo voy a honrar invitándolo a él. No estamos pensando si esa persona va a ser o no de bendición para la congregación. Estamos pensando, intercambiamos el púlpito para un beneficio personal. O este hombre tiene una iglesia grande, o este hombre es apóstol en la ciudad, o este hombre tiene mucha influencia. Así que yo lo traigo acá, yo lo pongo a predicar, ya él tiene una deuda conmigo. O sea, de esa manera, estoy poniendo un ejemplo simple, pero de ahí ustedes deducen nuestras demás infidelidades a Dios, deslealtades. Yo no tengo el derecho. El púlpito no es negociable. Aquí es que se le sirve el alimento a las ovejas. Y un solo sermón puede desviar una congregación a donde ustedes no se imaginan. Puede contradecir la visión de esa casa. Puede sacar del curso y del camino una congregación. Y usted es responsable delante de Dios. Esto no es una finca privada. Todo lo que administro pertenece al Señor. Y debo dar cuenta al Señor de mi mayordomía. Yo decía a los pastores en Chile que debido a que Dios me ha enseñado que administro algo que no es mío, me ministra que yo no tengo el derecho a sacar provecho personal o a exponer el testimonio de aquel que me constituyó. Por eso he tenido que tomar ciertas decisiones en mi ministerio. Por ejemplo, no hacer negocio con hermanos. ¿Por qué? Porque si yo hago un negocio con un hermano y por alguna razón yo no puedo cumplir, el hermano no va a decir, Juan Fernández quedó mal conmigo, porque Juan Fernández es uno cualquiera. Pero dicen, el pastor Fernández le presté y no me ha pagado, es un mala paga. Ahí no soy yo que quedó mal, puso la palabra pastor al frente. Por consiguiente, es el ministerio de Dios, el prestigio de Dios, el que se está exponiendo. Si yo pongo un letrero detrás de mi auto, Dios es amor o tal cosa, y yo voy por ahí y hago cualquier giro mal hecho, y el que está ahí me dice estúpido y lo que sea, yo salgo y le digo, estúpido eres tú, y le menciono a la madre y sigo caminando, él mira el letrero atrás, Dios es amor. Y entonces la gente se indigna. Mira, posiblemente es un religioso ahí, evangélico. Y maldice a Dios por causa mía. Por eso yo no pongo letrero detrás. Y yo no soy malcriado. Cuando me maldicen, yo digo, Dios te bendiga. A veces no enojan más cuando le digo, Dios te bendiga. Piensa que es una burla. Pero yo prefiero no poner un letrero detrás.
¿Por qué? Porque si un día yo me levanté con el pie izquierdo, yo no puedo confiar en mi paciencia, porque estoy confiando en mi carne. Un día puede ser que también yo me enoje y reaccione de la misma manera. Y ahí, si pongo detrás algo que tiene que ver con Dios, Dios queda mal. Son ejemplos, hermanos, muy sencillos. Usted puede deducir, de acuerdo a como el Espíritu le diga, de qué manera usted puede exponer el testimonio de Dios. Sacar provecho de algo que es de Dios, como lucrarse de lo de Dios. Hoy hay personas que es increíble. Dios a los ministros nos llamó a vivir del altar honrosamente y dignamente, no a lucrarnos del altar, no a sacar provecho, sacar influencia, sacar dinero. No, el ministerio no es para eso. Los bienes que administramos son de Dios, aunque Dios tome de lo que nos da, porque la honra del ministerio es que Dios, del animal que se sacrificaba, que se dedicaba a Dios, nos daba una porción a los sacerdotes. Para mí es demasiado santo, porque ¿qué es una ofrenda? Es una dádiva de tributo. Una persona que le está con una ofrenda le está demostrando a Dios: te amo, te honro. Y de esa ofrenda yo recibo para sostener mi casa. Dios no es simplemente dinero lo que me está dando. Dios me está dando el amor de su pueblo, la deferencia, el respeto y la honra que su pueblo le está dando en esa ofrenda, la está compartiendo conmigo. Porque el que trabaja en el altar vive del altar. Pero yo no puedo abusar de eso. Entonces, terminamos lo segundo. Diga: fieles al que nos constituyó, fieles a las obras y a los bienes del que nos constituyó. Y pasamos a lo tercero para terminar. Vengan conmigo a Mateo capítulo 24. Y ahí terminamos. Mateo 24. Por favor, busquen conmigo. ¿Lo tienen? Muy bien. Escuchen, leamos los versículos del 45 al 51. Mateo 24, 45. ¿Lo tienen? Atención aquí. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cómo es? Fiel y prudente. Al cual puso su Señor, oigan, puso, diga, constituyó. Está para poner es constituir. Pablo dice: me puso en el ministerio. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Al cual puso o constituyó su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Escuchen, ya esto más. Espiritualmente significa nosotros los ministros que servimos la palabra. Yo aquí, por ejemplo, estoy sirviendo, me estoy ciñendo y estoy compartiendo un alimento a ustedes. Hermanos, el alimento no es mío, el alimento es de Dios. Yo simplemente me he ceñido y traigo el alimento que Dios me ha dado para yo servirlo a ustedes. El alimento de la palabra, estoy espiritualizando el texto, es de Dios, no nuestro. Pero fíjense este hombre, miren la fidelidad, cómo se le llama al siervo fiel y prudente. Dice 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi siervo tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen, este siervo fiel y prudente, según dice acá, era fiel en 3 áreas. Él servía el alimento a su tiempo. Parece que entre todos los deberes se le asignó el alimento de toda la casa para alimentar a los hijos y a los siervos. Y en el oficio de la distribución,
del alimento era fiel. Pero dice, lo segundo que era fiel es que se llevaba bien con los consiervos. ¿Qué yo dije? Se llevaba bien con los demás siervos y esperaba a su señor. Cuando un siervo espera a su señor, es porque es fiel. Porque el siervo que es infiel dice, ay, que no venga ahora a pedir cuenta. Porque si viene ahora, como dicen en Puerto Rico, con este traqueteo que tengo yo acá, estos malos negocios turbios. Pero cuando usted es fiel, dice que venga cuando quiera, a la hora que sea, porque su casa está en orden. Porque lo honro a él, honro la casa, honro los bienes y también honro a los siervos con respeto. Me llevo bien con ellos. Y ahí está la tercera área. Fieles al que nos constituyó, fieles cuidando los bienes de nuestro Señor y fieles con nuestros hermanos, ministros que colaboran con nosotros en la casa grande de Dios. Porque fíjense en una casa, a este Dios le asignó el alimento, aquel cuida del ganado, este cuida de las ovejas, este limpia la casa y a todos el Señor nos asignó una tarea. Entonces, si todos estamos esperando al Señor y somos fieles y prudentes, entonces vamos a tener una buena relación para que el trabajo de la casa se haga bien. Y cuando el Señor venga, pueda decir, bien, siervos fieles, en lo poco han sido fieles, en lo mucho les pondré. Entren en el gozo de su Señor. Y se va a gozar porque dice, mi casa está en orden. Mis bienes están cuidados, a mí se me honra y todos los que sirven en la casa se llevan bien, son como hermanos, colaboran. Mira, yo terminé mi labor, yo te ayudo a ti. Mira, estoy un poco atrasado con aquello. No sé que venga el Señor de momento, ven, ayúdame. Porque si viene el Señor de momento, que cuando Él venga a la casa vea que todo está en orden y que hay una buena relación en su casa. Y en cuanto a enseñanza, y vengamos a Romanos capítulo 14. Digo esto y le voy a decir mi conclusión. Romanos capítulo 14. Miren, con relación a lo mismo, atención. Esto a mí me ministra mucho, esto que voy a leer ahora. Espero que a ustedes también. Romanos 14. Pablo está hablando de la libertad cristiana. ¿Están conmigo? Por favor, lean conmigo esto. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué tú eliges este mensaje para esta casa? Estos son mensajes para ministros y Dios lo está dando a ustedes, lo está considerando maduros a ustedes. Pero ustedes son una casa de Dios. Y esto es muy serio, esto es mayordomía a alto nivel. Escuchen, aconteció, estoy en Hechos 14 y en Romanos 14, perdónenme. Sí, perdónenme. Romanos 14, ¿lo tienen? Dice aquí, pongan atención a esto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado o al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dame tu atención acá. ¿Sabe lo que significa esto? Escuchen esto. Esto significa lo siguiente. Nosotros nos vivimos juzgando los unos a los otros. Que sea. Este está haciendo mal. Y siempre cuando hablamos de otro, sacamos lo que creemos que está haciendo mal. Y cuando nosotros juzgamos a los demás siervos, estamos diciendo, yo estoy ministrando mejor, yo soy más fiel, yo administro mejor, él está haciendo mal. Y dice la pregunta, ¿tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Si
si para su Señor está levantado o está caído. Lo importante es que el Señor de él lo aprueba. Y si está caído, poderoso es el Señor para levantarlo. ¿Saben lo que quiere decir acá? Dice, si ese siervo, si es ajeno, no es tuyo. Diga, si es ajeno, no es tuyo. Significa que es del Señor. El que tiene que estar contento con él o molesto con él es su Señor. Y si su Señor está contento con él, ¿qué importa que tú no estés contento con él si el siervo no es tuyo? El que lo redimió fue Cristo. Y si Cristo está contento con él, para ti está haciendo mal, pero para el Señor está haciendo bien. Pero vamos a suponer que está haciendo mal. El que tiene el poder para levantarlo es aquel a quien él sirve. El siervo no es tuyo. Poderoso es Dios para levantarlo. Así que sí. Para que una casa funcione bien, los que sirven tienen que tener una buena relación, porque somos una familia. Somos hijos de Dios y debemos honrar al padre de la casa. Y somos siervos, debemos darle temor al que nos llamó. Y ayudarnos los unos a los otros, sin juzgarnos, para que la casa de Dios esté en armonía, en orden, para que facilite hacerse la obra de Dios y la casa esté ordenada y limpia y bonita como la quiere el Señor, pero sobre todo para ser aprobados por Dios. Nuestra visión es agradar a Dios. Cuando me preguntan, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Agradar a Dios. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? Agradar a Dios. Entonces, fidelidad en 3 áreas, resumiendo. Fieles al que nos constituyó, fieles a los bienes que nos encomendó a cuidar y administrar, y fieles a los consiervos que trabajan con nosotros en la casa para hacer posible la buena administración y agradar al Señor. Ese es el mensaje. La conclusión es esta. El versículo dice, considerad a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote, el cual es la casa, porque él la construyó, pero mírenlo a él como hijo de la casa. Aquí, aunque está mencionando a Moisés, y fue fiel Moisés, no está hablando de Moisés, está hablando de Jesús. Ahora, dame tu atención final aquí, para que consideremos 2 o 3 palabras a Jesús. Ya yo les dije que lo primero que la Biblia dice de Jesús, que fue cuando María lo perdió en la fiesta, es que Jesús en el templo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En la cruz le dice, se encomiendo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien. Jesús tenía una capacidad que yo se la pido a Dios. Y era que Jesús sabía transferir la gloria a Dios. Yo quiero eso para mí, mis hermanos. Cuando lo honraban a él transfería la gloria al Padre. Un ejemplo. Escuchen. Cuando los 70 llegaron, dijeron a Jesús, dijeron, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Estaban halagando a Jesús como que tenía poder, tenía unción, autoridad, que los demonios salen. En ese momento dice la Biblia que Jesús dijo, no se alegren tanto que los demonios se os sujetan, alegraos que vuestros nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, no se alegren tanto de la derrota del diablo, sino del triunfo de Dios. Porque el evangelio no es la derrota del diablo, es el triunfo de Cristo. Y si Cristo triunfó, nosotros que no estábamos escritos en el libro de la vida, por causa de él estamos escritos. Los demonios no tienen esperanza, cayeron del cielo. Nosotros que estábamos excluidos, ahora estamos incluidos por la gracia de Dios. En ese momento dice la Biblia que Jesús adoró jubilosamente. Eso es lo que dice el original. Yo digo bromeando, se volvió pentecostal. Porque una adoración jubilosa fue que tembló y dice, Jesús estremecido en espíritu,
Yo te alabo, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque tú has ocultado estas cosas de los grandes y tú se las revelaste a los humildes. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Lo estaban halagando a él. ¿Y qué hace él? Se vira hacia el Padre y dice: yo te doy gracias, Señor Dios del cielo y de la tierra. Le están diciendo que los demonios salen en su nombre. Yo soy el hombre que echa fuera todo el mundo se da cuenta que yo soy ungido, que los demonios se me sujetan. No, en ese momento no algo hipócrita, una pseudo humildad, sino que se conmueve y adora jubilosamente y se conmueve. Padre, yo te doy gracias porque tú ocultaste estas cosas a los grandes y tú se lo has revelado a los humildes. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Segunda ocasión. Va entrando triunfante en Jerusalén montado en el asno. En ese momento se estaba cumpliendo la palabra de Zacarías que hablaba de él. Le dice: alégrate, hija de Sión, porque tu libertador viene a ti, humilde, cabalgando en un pollino, hijo de asna. Era el momento donde el Padre estaba glorificando al Hijo y Jesús estaba triunfante y todos comenzaron a victoriarlo. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tiraban los mantos y tiraban las palmas y alababan al Señor. Escuchen, hermano, y en ese momento que en realidad Jesús sabía que estaba cumpliendo la escritura y que el Padre lo estaba honrando. Era el momento de Jesús. Dios le está. ¿Saben ustedes lo que estaba pasando ahí? ¿Recuerdan ustedes cuando David declaró rey a Salomón, que dijo: tomen el asno mío y móntenlo y proclámenlo rey? Eso es lo que Dios estaba haciendo, montándole un asno como a Salomón y diciendo: ese es el rey, ese es el rey. Dios lo estaba honrando. Era el momento como de la coronación. Dios dado testimonio del Hijo. Era su momento. Era su momento. El Padre estaba honrando al Hijo delante de todo Israel. Proféticamente era su momento. Y se oyó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Y dice que Jesús, conmovido, dice que la voz no vino por él, sino por los que estaban allí. Pero Jesús dice que Jesús le dijo: yo te alabo, Señor, glorifica tu nombre. Le dice: Padre, no me glorifique a mí, glorifica tu nombre. Y se oyó la voz que dijo: lo he glorificado ya a través de ti y lo voy a glorificar aún. Me imagino que era después de la cruz de la resurrección. Yo ya lo he glorificado en tu ministerio hasta aquí y lo voy a glorificar aún cuando tú te entregues en la cruz por causa mía y después tú resucites y tú seas glorificado. Aún me voy a glorificar después en ti. Y cuando resucita, atención aquí, que ya lo mencioné, pero voy a decir algo más que no dije antes. Cuando él resucita, que María estaba preocupada por el cuerpo del Señor. Y María, que había una relación muy linda entre María y Jesús, por causa de que le sacó demonios, estaba muy agradecida. Entonces estaba preocupada por el cuerpo del Señor. Cuando ve al Señor resucitado, quiere abrazarlo o adorarlo, dice: no me detengas, María, todavía no he ido al Padre. ¿Saben qué se le quiso decir? María, te amo, pero no me detengas. Ve, dile a mis hermanos que yo hice una cita con ellos. Los voy a ver allá en Galilea, como le dije. Vete, decírselo. Este triunfo de la resurrección es tan glorioso, tan trascendente, que yo no puedo detenerme contigo acá. Yo tengo que darle la primicia a mi Padre. Yo tengo que ir a mi Padre a darle la primicia a mi Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Considerad a Jesús, el Hijo que fue fiel en la casa. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros deshonramos a Dios por darle honor a un amigo, a un hermano, a alguien que estamos agradecidos? María era importante para Jesús y Jesús sabía que de corazón estaba preocupada por su cuerpo. No era ignorar a María, era darle la primicia a Dios. Ustedes están celebrando la fiesta de la primicia. Démosle siempre a Dios la primicia. Si el pastor Juan Carlos me habló que esta era la fiesta de la primicia, a mí se me olvidó. Cuando lo vi aquí, creo que me lo había dicho ayer el pastor, tampoco lo capté. Cuando lo vi aquí, dije: yo voy mañana a predicar de las primicias, porque Dios me dio un mensaje aquí mientras leía las primicias.
Vamos a hablar mañana de las primicias. Pero llévense aquí a Jesús, que en la cruz le dio la primicia al Padre. Voy a morir, yo encomiendo a ti mi vida. Voy a resucitar, debo ir a ti primero a darte la gloria y a presentarte el triunfo del reino de Dios. Nunca debiéramos honrar a nadie, por especial que sea para nosotros, más que a Dios. Porque fue Él que nos constituyó. Fue Él que nos honró poniéndonos en el ministerio. Aprendan los niños, aprendan los jóvenes, aprendan los adultos, aprendamos los ministros. Nada ni nadie está sobre Dios. Y si yo, a través de la palabra, los he llevado a Dios, entonces me considero un mensajero fiel. Porque el mensajero fiel te lleva a Dios. El profeta verdadero no es tanto el que dice el futuro y se cumple, sino aquel que lleva a la gente a Dios. Llevemos la gente a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Tú has dado una palabra madura, que es para maduros a esta casa. Tú le estás considerando maduros. Por algo tú elegiste este mensaje a esta casa. Yo no lo sé, te cuestioné. Decía, Dios mío, esto es una palabra para ministros muy elevada. Pero por algo, ustedes son un especial tesoro para Dios. Eso me muestra que Dios está contento con ustedes, feliz con ustedes, o el propósito que tiene más adelante con ustedes es muy especial. Y Dios quiere que todos los que se añadan a esta iglesia alcancen la madurez. Y Dios el todo en esta congregación. Dios grabe este mensaje. Que no sea una palabra más hueca, vacía. Van a escuchar muchos otros mensajes. Deben aprovechar cada mensaje y vivir cada mensaje. Pero esto es de suma importancia, Señor. Ayúdanos a ser fieles a aquel que nos constituyó. Enséñanos, Dios, a no comprometer los bienes del reino, ni sacar provecho de nuestra honra como este disipador de los bienes. Que mira lo que hizo. Dice, ya que me despiden, voy a beneficiar a los acreedores para que me reciban en sus casas. Aún despedido, estaba usando su infidelidad para ganar amigos. Guárdanos de ese espíritu, Dios. Guárdanos del espíritu, mi Dios, de sacar provecho de la unción, sacar provecho de todo lo que tú pongas en nuestras manos. Todo lo contrario, ayúdanos, Dios, a ser fieles en todo lo que administramos. Yo te ruego fidelidad para esta congregación. Que esta congregación se caracterice por su fidelidad a Dios, por su fidelidad a la obra de Dios y por su lealtad a sus hermanos, a sus consiervos. Que en las tres áreas donde Dios exige y demanda lealtad y fidelidad, esta iglesia sea fiel. Yo bendigo, Señor, a Matías. Yo bendigo a Patricia. Yo bendigo, Señor, los ministros de esta congregación. En el espíritu de esta palabra sea la fidelidad característica de esta casa. Esta casa sea aprobada y aprobada por Dios. Esta casa te produzca contentamiento, Señor. Que sus ofrendas sean aceptas delante de ti, su adoración, su servicio. Que en todo lo que se haga se te quiera agradar. Que tú ames esta casa. Que tú quieras estar en esta casa. Que tú pongas tus ojos, tu nombre y tu corazón sobre esta casa, Señor. Por favor, yo te encomiendo esta casa. Yo bendigo a los ministros que estamos acá, a los hermanos que venimos de otras naciones. Bendícenos en estas tres áreas también. Yo oro por mí, Señor. Yo pido perdón por mí si no he sido fiel en cualquiera de estas áreas. Pero te lo ruego, yo quiero serlo. Yo no quiero ser un palabrero. Yo no quiero ser un fariseo que le pone carga a los demás que ni siquiera toca. Quiero ser consecuente con esta palabra que tú nos revelas hoy. Dame el Espíritu de Cristo, Señor. Yo quiero, mi Dios, como mi Jesús, tener la capacidad de transferir la gloria. Que todo honor que yo reciba
de mis hermanos, por causa del don que está en mí, que yo sepa transferir la gloria sin una pseudo humildad, sino con la humildad de Jesús. Amados, yo los bendigo. Yo los bendigo. Yo bendigo a los niños, los jóvenes. Yo bendigo a esta congregación. Yo abro mi boca y digo en el nombre del Señor: multiplíquense. Multiplíquense al norte, al sur, al este, al oeste. Multiplíquense y que se hagan ministros de aquí poderosos, competentes, que sean enviados a otros lugares. Que la obra de esta casa trascienda y pueda bendecir al resto de la iglesia de Cristo en esta ciudad, en esta nación y en las naciones. Por amor a tu nombre, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Agrádate en esta casa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. Buenas noches. Gracias a Dios porque nos ha hablado el Señor esta noche. Amén. Vamos a ser fieles a Dios. Vamos a hacer la palabra, a ser hacedores de la palabra. Muy bien. Gracias, hermanos, por venir, a los pastores que nos visitan. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y mañana estaremos nuevamente aquí a las 20 horas. A las 20 horas tenemos la fiesta de las primicias. Están invitados todos, así que vamos a venir. Muy bien, vamos a estar de pie y vamos a terminar cantando. Cantamos una canción y adoramos al Señor juntos. Aleluya. Aleluya. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Honra al Señor. Mire al Señor. Glorifique a Dios en su vida. El Señor está aquí.